Crearemos juntos un ejemplo de un cuestionario. Para ello, da clic en el botón Crear. En el menú que se muestra, clic en el botón Tarea de cuestionario. Se abre el apartado para configurar. Agregamos título e instrucciones del examen. En la parte inferior se mostrará el formato Blank Quiz, el cual nos sirve para crear el examen. Clic y se abrirá una hoja del formato de cuestionario. Primero cambiamos el nombre al cuestionario y seleccionamos una carpeta de Drive para guardar el examen y poder ubicarlo cuando califiquemos. Cambiamos el título del encabezado. Después, en Ajustes, configuramos el examen. Se observarán tres apartados del menú Configuración: General, Presentación y Cuestionarios. En el apartado General se sugiere recopilar los correos de los participantes. Únicamente podrán responder con su cuenta @aragón si seleccionamos Restringir a los usuarios UNAM FES Aragón y limitamos a una sola respuesta en el cuestionario. En el apartado Presentación, si deseamos mostrar el avance de la actividad, seleccionamos la barra de progreso. Una vez que el estudiante concluya el cuestionario, podemos agregar un mensaje. En el apartado Cuestionario, dejamos activo Convertir en cuestionario para poder asignar una calificación a las preguntas. En Publicar calificaciones, se sugiere activar más tarde después de la revisión manual, ya que el cuestionario puede tener preguntas abiertas. Si consideras que el estudiante puede ver un resumen de sus respuestas correctas e incorrectas, activa las casillas correspondientes. Para este ejemplo, solo permitiré que observe su puntuación final. Concluida la configuración, se guarda y regresamos al cuestionario. Se sugiere tener previamente preparado el examen en formato Word, para después solo copiar y pegar preguntas y respuestas. Iniciaremos con la sección de Recopilar datos del estudiante. El primer dato recopilado será el nombre del estudiante y para eso utilizaremos el tipo de pregunta respuesta corta. Activamos obligatorio porque es un dato necesario. En clave de respuesta no asignamos calificación. En el menú lateral derecho, clic en el primer botón para añadir otra pregunta y nuevamente elegimos respuesta corta para solicitar el número de cuenta del estudiante. Y activamos obligatoria la pregunta y no asignamos calificación. Ahora integramos una sección al cuestionario. Ahí alojaremos las preguntas. Agregamos título a la sección y agregamos una pregunta. Primero seleccionamos el tipo de pregunta. Usaremos respuesta corta. Agregamos la pregunta correspondiente y en clave de respuesta asignaremos la puntuación máxima. Clic en Listo y si consideran poner obligatoria la pregunta, pueden activar el botón. Añadimos otra pregunta y ahora usaremos párrafo, en la cual el alumno podrá redactar una respuesta más extensa. Agregamos la pregunta. Si consideras enriquecer la pregunta, pueden integrar una imagen dando clic en el botón de imagen. Se mostrarán diferentes formas de integrar imágenes. Subir imágenes guardadas de tu ordenador, de tu cámara, integrando una URL, de la carpeta de fotos, imágenes alojadas en carpetas de Drive o buscarlas en Internet. Integrada la imagen, puedes ajustar el tamaño y la posición.
Asignamos puntuación en clave de respuesta y activamos obligatorio. Añadimos otra pregunta de formato varias opciones. Integramos la pregunta y en los apartados las posibles opciones de respuesta. Activamos la clave de respuesta y seleccionamos la respuesta correcta. Finalmente, agregamos la calificación a la pregunta. Añadimos otra pregunta en formato casillas. Integramos la pregunta y en los apartados las posibles opciones de respuesta. Este tipo de pregunta está diseñada para que la respuesta sea más de una posible opción. Activamos la clave de respuesta y seleccionamos las respuestas correctas y agregamos la calificación a la pregunta. Añadimos otra pregunta en formato desplegable. Integramos la pregunta y en los apartados las posibles opciones de respuesta. Activamos la clave de respuesta y seleccionamos la respuesta correcta y agregamos la calificación a la pregunta. Por último, agregaremos la pregunta donde el estudiante puede subir archivos. Clic en Continuar, integramos la pregunta. Si consideramos especificar el formato de archivo que se integrarán, activamos Permitir solo cierto tipo de archivos y seleccionamos el formato que se requiere. También puedes seleccionar la cantidad máxima de archivos recibidos, así como el tamaño del archivo. Activamos la clave de respuesta y agregamos la calificación a la pregunta. Concluido el examen, tenemos que verificar que todo esté correcto. Para eso, en la parte superior, daremos clic en el botón Vista previa y se abrirá en otra hoja el cuestionario para correr el ejemplo. Verificado, regresamos al aula para integrar el cuestionario, para el aula en la que estamos trabajando y dirigido a todos los alumnos. En la categoría de calificación, seleccionaremos el examen parcial 1 y la puntuación máxima será 10. Podemos agregar vigencia si así lo consideramos. Y ahora alojamos en cuestionario en la unidad 1. Por último, clic en crear tarea para que esté visible el cuestionario y ordenamos. Esta actividad se mostrará en el apartado de calificaciones, ya que es una categoría programada en el aula. Una vez que los alumnos concluyeron el cuestionario, iniciamos el proceso de calificar y guardar evidencias. Para eso regresamos a Trabajo en clase y abrimos la carpeta de Drive donde guardamos el cuestionario. Abrimos el cuestionario, clic en el apartado de respuestas, el cual mostrará la cantidad de participaciones. Se mostrarán tres apartados: resumen,
pregunta e individual. Para calificar, nos dirigimos al apartado individual. Antes de calificar, cerramos el ejercicio para ya no recibir más participaciones. Desactivamos el botón "Se aceptan respuestas". Se observa la primera sección, que son los datos de los estudiantes. La segunda sección, calificaremos las preguntas abiertas. Observarás que emerge una ventana inferior que te sugiere guardar los cambios. Lo podemos hacer al concluir la calificación. Las preguntas de selección de respuestas están programadas para que muestre la calificación de 10 si es correcta y 0 si es incorrecta. La pregunta "subir archivo" se tiene que calificar. Descargamos el archivo, revisamos y asentamos calificación. Concluida la revisión, guardamos y nos movemos al siguiente examen y hacemos el mismo proceso de calificación. Ahora descargaremos las calificaciones para integrarlas al aula. Clic en el icono de hoja de cálculo y seleccionamos "Crear una hoja de cálculo" y "Crear". En ese momento se mostrarán los datos de los participantes y las respuestas de sus cuestionarios. Para sacar la calificación del examen, agregamos una columna del lado derecho de la puntuación. Insertamos una regla de 3 para obtener la calificación final. Los resultados los integraremos en la sección de calificaciones, pero aún está como borrador. Para que el sistema promedie y envíe la calificación, daremos clic en el menú de calificación y enviar. En ese momento se visualiza un aviso dirigido al estudiante donde se informa su calificación de la actividad. Se puede agregar un comentario personal si así lo deseas y clic en enviar. En este momento, el alumno recibirá un correo con la calificación del cuestionario y el sistema promediará la actividad, y así con cada uno de los estudiantes.